Vamos a explicar la configuración electrónica basándonos en el modelo atómico de Bohr. En el modelo atómico de Bohr tenemos un núcleo en el que se sitúan los protones y neutrones, pero lo interesante sucede aquí, en la corteza electrónica. Los electrones se sitúan en capas y las transiciones entre esas capas permiten explicar los espectros atómicos. Un análisis más detallado de estos espectros con mejores equipos permiten descubrir que las capas además están divididas en subcapas, cada una. Las capas las denominamos con la letra N y a la capa N igual a 1 le corresponde una subcapa, denominada con la letra S. A la segunda capa, al nivel N igual a 2, le corresponden dos subcapas, una de tipo S y una de tipo P. A la capa N igual a 3, tres capas, una de tipo S, otra de tipo P y otra de tipo D. A la cuarta capa, 4 subcapas, a la quinta capa, 5 subcapas, etc. No vamos a detallar ahora cómo son estas subcapas, únicamente decir que albergan distinto número de electrones. S alberga 2 electrones, P alberga 6 electrones, D alberga 10 electrones y si tuviésemos una subcapa F albergaría 14 electrones. Estos esquemas nos van a ayudar a entender cómo se sitúan los electrones en los niveles y subniveles de energía. Hemos dicho que la capa N igual a 1 tiene solo un subnivel 1s y en él vamos a situar 2 electrones. La capa N igual a 2 tiene dos subniveles, 2s y 2p, pero estos dos subniveles no tienen la misma energía. Los 2s son ligeramente más bajos que los 2p. Por lo tanto, primero se van a llenar los electrones en 2s y a continuación se llenarán los electrones en 2p. A continuación, en el nivel 3, tenemos tres subniveles, S, P y D, y no tienen la misma energía. S tiene menor energía que P, que a su vez tiene menor energía que D. Y fijémonos que el nivel N igual a 4 tiene los niveles S, P, D y F, pero los niveles del orbital 4s y del 3d, de los niveles 4s y 3d, llegan a mezclarse y el orden de llenado es este que tenemos aquí. No es la única inversión de niveles energéticos que hay más y es necesario conocer estas inversiones porque los electrones siempre se van a ir llenando en el átomo desde subniveles de menor energía a subniveles de mayor energía. No vamos a tener que memorizar el orden de llenado de los electrones, sino sencillamente emplear una regla mnemotécnica. Vamos a emplear este esquema. En la primera fila pongo el nivel 1 con su subnivel S, en la segunda fila va el nivel 2 con su subnivel S y P, tercera fila nivel 3, subniveles S, P y D, la cuarta fila con los subniveles S, P, D y F, puedo llegar a la quinta, aunque no vamos a utilizar átomos tan complejos, S, P, D, F, a continuación iría al G, no lo voy a llenar porque ya digo que no vamos a llegar a ese punto. Y el orden en el que se llenan los electrones no es en horizontal, sino que es en diagonal. Estas flechas me van a indicar el nivel de llenado. Empezamos por los 1s, a continuación 2s, 2p, 3s, 3p, pero según este esquema
ahora no vamos al 3D, sino que continuamos por el 4S y volvemos al 3D. 4P, 5S y aquí vuelve a aparecer la otra inversión. 4D, 5P. Completo el esquema, ya está. Fijémonos pues que la inversión aparece aquí. Después del 3P no va el 3D, después del 3P va el 4S y a continuación el 3D. Vamos a tener aquí presente que a los orbitales S o subniveles S les caben 2 electrones, a los P les caben 6, a los D les caben 10, bueno, y aunque no va a ser necesario, a los F les caben 14. Vamos a tratar de escribir la configuración electrónica, por ejemplo, del oxígeno. El oxígeno tiene un número atómico de 8, significa que tiene 8 protones en el núcleo y por lo tanto, si el átomo es neutro, tendrá también 8 electrones en la corteza. Muy bien. Empezamos pues, tal y como dice el esquema, con 1s. A los orbitales S les caben 2 electrones. A continuación, siguiendo el orden de llenado, tenemos que continuar por 2s. Y en 2s también caben 2 electrones. De momento, llevamos colocados 4 electrones. A continuación, tras el 2s, tienen que venir los electrones 2p. Y en P caben hasta 6 electrones, pero si yo sitúo 6 electrones en P, pasaría a tener 10 electrones, 2 más 2 más 6. Sin embargo, nuestro átomo solo tiene 8, así que tenemos que llenar el número de electrones necesarios para llegar a 8, que en este caso sería 4. Esta es la configuración electrónica del oxígeno. Vamos con un átomo un poco más complejo, por ejemplo, el selenio, con número atómico 34. Muy bien. Siguiendo el esquema, voy a empezar por los electrones en 1s. 1s y aquí caben 2 electrones. A continuación, vamos a llenar los 2s y siguiendo las flechas, los 2p. En 2s caben 2 electrones, 2p, 6 electrones. Hasta aquí tenemos 2 electrones en la capa 1 más 8 electrones en la capa 2. Tenemos de momento 10 electrones. Continuamos llenando y ahora vamos a 3s, 3p. 3s2, 3p6. 8 electrones más en estos dos orbitales, hasta aquí llevamos 18. A continuación pasamos a 4s, aquí tenemos la inversión, 3d, 4p. En 4s tenemos 2 electrones, en 3d tenemos 10 electrones y cuidado porque hasta aquí, con estos 12 electrones que acabamos de colocar, nos plantamos en 30. Solo me quedan 4 por colocar y esos 4 van a venir aquí, tras el 3D, el 4p. En 4p vamos a colocar los 4 electrones que me faltan. Total, 34.